hoy tenemos una entrevista bastante interesante en nuestro segmento médico. Vamos a hablar acerca de los cálculos renales en niños. Recuerda que tú tienes la oportunidad de participar de manera activa de esta secuencia. Si tienes alguna duda, alguna consulta, pues las puedes hacer llegar a través de nuestra línea WhatsApp y aquí en vivo y en directo daremos respuesta junto a nuestro especialista. El número WhatsApp, vamos a ponerlo ahí en pantalla, 913-162653. Así es que ya lo saben, amigos, esa es la línea, pues, la que nos permite estar conectados en vivo y en directo. Saludamos a nuestro especialista del día. Hoy nos acompaña el doctor Fernando Arias Cáceres. Él es nefrólogo pediatra, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor Fernando? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación para poder conversar de este tema muy interesante, y lo pusimos de repente en propuesta por el hecho de que es algo que estamos viendo con mucha mayor frecuencia, ¿no? Así es, doctor. Los cálculos renales en niños, ¿no? Situación que tal vez antes no se veía en pequeños. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles pueden ser las causas, doctor? Eso es correcto. Creo que la mayoría ha escuchado o tiene un familiar donde tiene un adulto mayor de repente con cálculos renales. Pero en realidad en los últimos, podríamos decir, 10 años ha cambiado mucho esa epidemiología, y es que comenzamos a ver niños con cálculos. Hay muchas teorías, obviamente todavía no hay algo muy bien establecido, pero está definitivamente establecido de que hay la alimentación y los cambios en los hábitos nutricionales que hemos tenido en los últimos años, pues definitivamente es un factor que han contribuido bastante. Y bueno, en realidad la población pediátrica también tiene un riesgo adicional, y es que a veces hay enfermedades genéticas o con las que los niños nacen que hacen que puedan tener cálculos desde muy chiquititos también, ¿no? Eso es, creo que lo más importante, al menos de este grupo de edad. Así es, miren qué importante es mantener sanos hábitos nutricionales, ¿no? Muchas veces el día a día o la facilidad, la practicidad hace que recurramos pues a alimentos que van a complicar esta situación en nuestros pequeños. Para entender, ¿qué es un cálculo renal, doctor? Principalmente un cálculo, nosotros sabemos que en la orina nosotros eliminamos principalmente agua. Cuando nosotros tenemos sustancias que no se disuelven en el agua, pero forman pequeños cristales, y estos en un momento, a veces a través del tiempo incluso, pueden formar una piedra. Literalmente es una piedrita la que se forma dentro de la vía urinaria, donde solamente debería estar la orina en realidad. Estos minerales que cristalizan suelen ser, por ejemplo, favorecidos por el consumo de calcio en exceso, el ácido úrico, oxalatos, que vamos a ver de repente están en algunos alimentos en mayor proporción, o incluso cuando abusamos de algún cierto grupo de alimentos, ¿no? El consumo de sal también es un factor favorecedor, y un hábito que lamentablemente a veces es difícil en los niños es el consumo de agua, ¿no? Que es muy difícil a veces que un niño pueda tener un consumo regular de líquidos, y que muchas veces es un factor protector para prevenir esta enfermedad, ¿no? Y creo que esos son factores que hacen que un niño tenga más riesgo de formar cálculos a temprana edad, ¿no? Qué importante este punto que mencionan, ¿no? El tomar agua, el tomar líquidos. Los pequeños lamentablemente están muy acostumbrados a tomar bebidas gasificadas o los juguitos en caja, ¿no? Situaciones que definitivamente no son buenas para su salud. Claro, definitivamente. A veces nosotros reemplazamos el agua como papás, ¿no? Decimos hay que darle leche, por ejemplo, y el niño se acostumbra a tomar leche y yogur. No es malo, pero lamentablemente en exceso definitivamente nos va a dar problemas. O la gaseosa, que tiene en su contenido una sustancia que son los oxalatos, y que son precursores para formar cálculos. En realidad ningún niño debería tomar gaseosas, ¿no? Pero eso es algo que es algo cotidiano, es algo habitual. Lo mismo las bebidas azucaradas aumentan siempre la posibilidad de tener más contenido de ácido úrico, y eso también es algo que está muchas veces a la mano, de todos en realidad, ¿no? Yo lo comentaba hace un rato porque en los últimos años, pues la practicidad, la industrialización ha favorecido que dentro de nuestra rutina diaria esté en este grupo de alimentos, ¿no? Es algo en lo cual a veces como papás podemos estar un tanto más pendientes para evitar sobre todo el abuso. Creo que ese es el problema principal. Así es, doctor. ¿Cómo se va presentando este problema en los niños de cálculos renales? Es muy variado, y creo que por ahí parte un poquito el problema de repente, por lo cual también a veces no se veía mucho, ¿no? Normalmente los cálculos tienen una diversidad de síntomas en los cuales nosotros podemos encontrarlos. Uno muy común es un niño que tiene dolor abdominal de manera recurrente, a veces sin una causa, con múltiples evaluaciones, y por allí a alguien alguna vez se le ocurre hacerle una ecografía y puede ya encontrar un cálculo formado, ¿no? Siendo este la causa del dolor. En situaciones a veces más comunes también son niños que sufren de infecciones urinarias a repetición, una y otra vez. Generalmente está
recomendado que un niño que sufre infecciones más de 3 veces tiene que tener una evaluación por una especialidad, idealmente por un nefrólogo pediatra, para pues descartar a veces situaciones como estas, como cálculos, por ejemplo. Y en situaciones a veces mucho más críticas, pues el niño cuando ya es casi claro que es un cálculo, pues el niño llega a orinar con sangre. Se puede evidenciar, no solo, a veces niños hemos tenido en el pañal rojo o miccionan en el sanitario y es una presencia de una orina roja que a veces incluso se acompaña de mucho dolor, ¿no? Son los síntomas más comunes en los cuales nosotros los podemos encontrar. Perfecto, doctor. Entre otras, ¿cuáles vendrían a ser las señales de alarma? Definitivamente, infecciones urinarias a repetición, esa es creo que la señal más grande de alarma. Tener el antecedente también de algún familiar con cálculos aumenta el riesgo de que un niño lo presente también. Y si bien es cierto, esto no es tan común, se asocia en situaciones genéticas o niños que no han nacido con estos problemas cuando han sido prematuros o tienen problemas de crecimiento. También lo solemos ver en este grupo, incluso antes de tener síntomas, ¿no? En realidad. ¿Qué pruebas se le realiza al menor para ya diagnosticar los cálculos? Sinceramente, a veces cuando ya vemos la orina con sangre, los exámenes ideales es confirmar que es sangre lo que estamos viendo en la orina, ya que a veces incluso algunos alimentos, alguna vez pasó, por ejemplo, el algodón de azúcar trae un colorante un poco fuerte e hizo que un niño orine como si fuera sangre. Confirmamos con un examen de orina, que suele ser el que nos dice si hay o no hay sangre. El siguiente estudio suele ser la ecografía de riñones y vías urinarias. Y el último, en relación a medir exactamente ya estos minerales en orina, ¿no? Ver si hay exceso de calcio, exceso de sodio, exceso de ácido úrico, que son favorecedores o precursores incluso de formar un cálculo más adelante. Perfecto, doctor. ¿En qué consiste el tratamiento? Ya tenemos el diagnóstico. ¿Cuál es el siguiente paso? Cuando ya tenemos un diagnóstico preciso, un diagnóstico ya establecido, tenemos generalmente 2 etapas, que es algo que muchas veces le explicamos a nuestros pacientes. El primero es eliminar un cálculo que ya se formó, que a diferencia de los adultos tenemos la suerte de que son cálculos más pequeños, que todavía pueden ser eliminados sin necesidad de una intervención quirúrgica, por ejemplo, como sí lo suele ser en la etapa de los adultos. Y la segunda etapa es identificar por qué un niño forma cálculos, ver si es solamente una alteración nutricional o ver si es una alteración genética que lo está favoreciendo, porque acá hay un punto muy importante. Un niño que tiene un cálculo hoy podría tener otro en un año más adelante si yo no me preocupo por saber por qué lo formó la primera vez. Eso es algo importante y a veces vemos niños que han tenido alguna vez y han pasado incluso algunos años y han regresado para recién, ¿no? Otra vez con el cálculo y otra vez para poder identificar qué hacer, ¿no? Y adicionalmente dentro de lo que es el manejo, pues los cambios nutricionales a veces son los más importantes que hacemos en una primera instancia, ¿no? Hay diferentes medicamentos que nos ayudan a tratar a un niño con cálculos, sobre todo suplementos que ayudan a revertir o en este caso a neutralizar la formación de un cálculo, pero va de la mano, muy de la mano, el consumo de líquidos y cambiar algunos hábitos nutricionales que muchas veces son por abuso, más que simplemente por un consumo regular. Eso, hay que tomar conciencia, ¿no? Frente a aquellos productos pues, que van a complicar el estadio de salud de nuestros niños. Si salieron de este cuadro, pues hay que ya, ¿no? Con mayor razón, tomar conciencia y erradicar ciertos productos. Por ejemplo, ¿cuáles son los productos, los alimentos que pueden predisponer a la creación, la formación de estos cálculos? Generalmente los lácteos están en un grupo especial por el hecho que tienen bastante contenido de calcio, creo que eso lo sabemos la mayoría, ¿no? Y la verdad, el requerimiento de calcio que necesita un niño a veces es de 1 vaso al día, ¿no? Acostumbrar a nuestros niños a tomar 3 vasos de leche al día a veces podría ser exagerado, dependiendo mucho también de la edad y el peso del niño, ¿no? El yogur, que a veces sin querer es un alimento muy agradable, que el niño siempre lo pide, siempre le gusta, también suele ser abusado muchas veces. Luego tenemos todos los alimentos que tengan contenido alto en sodio y eso afortunadamente la regulación actual nos permite identificarlos, ¿no? Al momento de comprar tiene alto en sodio y tenemos galletas, papitas, atunes y diferentes productos que tienen alto en sodio que sí deberían ser alimentos que no deberían ser abusados definitivamente. Las gaseosas y los chocolates tienen alto contenido de oxalatos, que muchas veces suelen ser situaciones en las cuales si nosotros los consumimos de manera regular nos van a dar un problema.
Y igual, no quería dejar de mencionar el hecho de que hay cosas en la dieta que también podemos hacer para prevenir un cálculo. Y en ese grupo están específicamente las frutas y verduras, que contienen un elemento que son los citratos, que son inhibidores naturales de la formación de un cálculo. Entonces, no es solo comer mal, sino también aprender un poco a comer bien o cosas que sí nos hacen bien, ¿no? Eso es generalmente el mensaje que le damos a nuestros pacientes. Exacto. ¿Hay alguna complicación en la salud del pequeño paciente que tenga este cálculo? ¿Hay alguna relación con otra patología que se presente? Potencialmente la relación con infecciones urinarias creo que es la más delicada. Un niño que tiene una infección o dos probablemente no repercuta mucho en su salud de sus riñones en el tiempo, pero un niño que tiene 3, 4 y a veces muchos más números de infecciones, esas sí repercuten en la función de ese riñón y naturalmente en el tiempo podría llegar a ser un riñón insuficiente, ¿no? Se llega a cicatrizar la estructura del riñón por tanto proceso inflamatorio que genera una infección. Creo que ese es el más delicado, porque es raro que un niño pequeño forme cálculos muy grandes, que en el adulto sí pueden producir obstrucciones severas o cuadros donde el riñón termina dilatándose y puede llegar a fallar, ¿no? Pero en niños generalmente suelen ser las infecciones repetidas que dañan el riñón. Si mamá, papá tienen cálculos, ¿hay alguna predisposición genética, hereditaria, como le decimos? Hay un poco de riesgo. Afortunadamente la población peruana y latinoamericana, podríamos decir, no tiene tanta frecuencia de estas enfermedades como si, por ejemplo, lo tienen los americanos o lo tienen incluso los europeos, ¿no? Ese es un detalle que tenemos suerte, podríamos decir. Pero generalmente esta predisposición familiar va un poco en relación también a los hábitos, ¿no? Lamentablemente eso es algo que el niño come mal porque pues a veces papá y mamá también lo hacen, ¿no? Entonces eso es algo que generalmente sí se ve un poco de predisposición. Hay casos, y por ejemplo tengo aproximadamente unos 6 niños menores de 1 año, donde lógicamente no le puedo echar la culpa a que coman mal, ¿no? Son niños que probablemente recién están iniciando a comer, su alimento principal es la leche y donde tienen cálculos. Han llegado al hospital eliminando pequeñas piedritas a través del pañal, entonces definitivamente en esos grupos sí hay una susceptibilidad más posible, ¿no? Y se ven en toda la región. Tengo pacientes de Juliaca, de Moquegua, de Arequipa, menores de 1 año donde han presentado esto, ¿no? Entonces justamente estamos a través de la universidad y los alumnos que puedo manejar, hacer un proyecto para poder investigar un poquito más de esta situación, ya que un poco, no alarmante, pero sí he podido ver una incidencia muy alta de cálculos, al menos en estos 2 últimos años, ¿no? Muchos niños y aparecen nuevos y obviamente los continuadores son a veces pacientes que siempre están allí. Nos gustaría curarlos y no vuelvan, pero a veces son situaciones en las cuales hay que estar muy pendientes de esos niños, ¿no? Imagínense, pequeñitos, ¿no? Sí. Menores de 1 año, situación que antes en nuestra vida se nos hubiera ocurrido. ¿Hay alguna predisposición según el sexo? ¿Mujeres, varones tienen mayor predisposición o es por igual? Está por igual, en realidad no hay una predilección en realidad. De esos niños, por ejemplo, de estos casitos más especiales que tengo, la mitad son varoncitos, la mitad son mujercitas. Y eso sí, alguna vez por allí había teorías, ¿no? Que la calidad del agua, que podría ser un factor inductor, pero en realidad es algo que todavía no se ha podido determinar claramente, ¿no? Y algo que, como le comentaba, ¿no? Son de varias ciudades, ni siquiera para poder decir qué es eso, ¿no? Eso también es algo importante. O alguna situación ambiental, pues tampoco, ¿no? Tampoco. ¿Qué errores cometen los pacientes ya diagnosticados con cálculos, doctor? Lamentablemente la automedicación, la información que existe en internet, en diferentes plataformas, hace que a veces podamos incurrir en algunas negligencias, incluso con nuestros hijos que de repente ya han sido diagnosticados con cálculos. Claro, definitivamente allí hay un poco también, y que con mucho respeto a veces se ve lo que es la medicina natural, ¿no? Hay muchas hierbas que se utilizan y que se usan tradicionalmente para esto, pero generalmente no tienen o no suelen ser tan efectivas, ¿no? Entonces, asumir que un niño tiene cálculos y que podamos tratarlo con hierbas, a veces no podemos tener los resultados que quisiéramos, ¿no? Y en el caso de un niño a veces hay que ser mucho más cuidadoso con eso. Y bueno, después está en relación a que es algo que siempre yo recalco con los pacientes, es si una vez tuviste un cálculo, si no intervenimos, si no hacemos los cambios correspondientes, pues definitivamente hay posibilidad de que vuelvas a tenerlo más adelante, ¿no? Y aquí cuando hacemos la intervención terapéutica, el cambio nutricional no es para esta vez, sino idealmente es de manera permanente, ¿no? Así es, doctor. Vamos con las recomendaciones finales.
Definitivamente, si uno tiene un niño en el cual tiene síntomas de alarma como dolor abdominal crónico, sangre en la orina o infecciones urinarias a repetición, definitivamente es obligatorio poder hacer un descarte de esta patología, de los cálculos renales. Antes podríamos decirlo que era muy raro, ahora sí es algo que se ve con más frecuencia y definitivamente es algo que se tiene que descartar. En la evaluación que hace el nefrólogo pediatra, obviamente además de la historia de la enfermedad, de los síntomas, tenemos que ver mucho la parte nutricional, que es algo fundamental, y si es que algo podemos ir haciendo por nuestros niños es enseñarles a tomar líquidos y fomentar el consumo de frutas y verduras en su dieta, ¿no? Y mientras más pronto sea la evaluación o sea la atención de estos niños, a veces los resultados son mucho mejores. Eso también creo que es importante y por eso también la posibilidad de poder compartir la información y que la gente se entere, sepa y que pues con la información adecuada pues pueda tener acceso a los cuidados que necesita, ¿no? Excelente, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos y coméntenos para todo el público, quienes quieran tener alguna consulta profesional con usted, ¿dónde y cómo lo ubicamos? Bueno, yo soy el doctor Fernando Arias, también estoy en redes, tanto en Facebook como en Instagram, como doctor Fernando Arias Nefroped. Adicionalmente, realizamos atención particular en el Centro de Especialidades Pediátricas Crecer, que queda en la calle Rivero 408, en el Cercado. Estamos con un equipo de subespecialistas pediátricos allí. Y bueno, también atiendo en el Hospital Leonoria Delgado, donde pues, la atención para los pacientes con CIS y sin CIS también está disponible de manera regular en el hospital. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por la información. Ahí en pantalla está la dirección, teléfonos para que puedan ponerse en contacto. Hoy nos acompañó el doctor Fernando Arias Cáceres, nefrólogo pediatra. Hablamos de este importante tema. Cuidemos a nuestros pequeños, sus hábitos alimenticios, su correcta hidratación. Ya lo saben, más vale prevenir antes que lamentar. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ti. Nos vamos a la pausa comercial. Al volver, más para ti aquí en Nuevo Día Magazine.